Eguerdi on guztioi. Gaur egun handia ospatzen dugu San Inazio eguna. Barriro be, ostea, ospakizun barik. San Juanak, San Pedroak, Karmenak eta beste batzuk izan dugu San era berean. Pena handiaz bai, baina egin behar genduna egin dugula jakitearen lasaitasun guztiarekin. Ikusi dozuenez, Batzar Nagusietako mahaiburu eta aldunekin lagunduta agertzen naiz gaurkoan ere. Zuo guztiok bakarrik faltan. Barriro be, San Inazio ospakizun eguna arraroa daukagu. Ze urtero honen kontrakoa izaten da. San Inazio egunak ateak eta leihoak igirita egotea suposatzen dau. Aldundi jauregi hau beterik egotea suposatzen dau. Egun handi bateko herriko plaza izango balitz bezala. Zuo guztiok ezagoz hemen, baina ate eta leiho igirien San Inazio izaten jarraitzen dau. Kalearekin bat egiten daben ate eta leihoak. Eta honen bidez, Bizkaiko gizartearen mezu bat partekatzeko aukera emoten deusku. Ahí fuera, aquí dentro, en casa, no hablamos de otra cosa. Y creo que es una buena metáfora de lo que nos está pasando. Me refiero a este verano sin sol, a este ansiado verano al que le falta el sol. Teníamos muchas esperanzas en este verano. Queríamos sol, necesitábamos sol. Sol entendido como un antes y un después. Física y mentalmente somos una sociedad que necesita un descanso, una parada técnica. Y en eso, en lo inmediato, eran unas vacaciones de verdad. Las vacaciones que tampoco pudimos disfrutar el pasado verano. Bueno, desgraciadamente por ahora todavía sigue nublado. No hay día que no lo comentemos, en casa, con los amigos, en el trabajo. Es cierto que hay resoles, es cierto que hay una temperatura agradable, pero no tenemos todavía la certeza de ese sol continuado y seguro. Esta inesperada e inoportuna ola del virus nos ha vuelto a cambiar los planes. Es así por ahora, y subrayo lo de por ahora. Porque siempre sale el sol, y saldrá el sol, quizás antes de lo que pensamos, quizás este mismo verano. Más pronto que tarde desaparecerán las nubes, esas grandes y negras nubes de esta pandemia. Pasaremos página, y todo esto solo será un mal recuerdo. Momentu hori hurbilago daukagu, bai. Zeren txertatzea ere arindua adin guztietako taldetan, eta honekin bat sistemaren balioa ere goraipatu nahiko neuke. Osasun langileek eta instituzioek euren lana ondo egiten ari dira, hurbiltasunez eta maitasunez, eta pertsonak asko eskertzen dugu hori. Aurrera jarraitzea da gakoa. Zertxo bai gehiago aguantatu, aurrean daukaguna ondo aztertu eta zerbait gehiago ikasi, beti. Inolako oztopo edo filtro barik ikusi. Ez positiboki, ez da negatiboki ere. Oneritzirik barik, baina demagogi barik ere. Salbuespena arau bihurtu barik, egunotan asko gertatzen daneran. Eta arauetan, salbuespenak ere egon daitekezela onartuz. Horrelakoak gara eta gaitza hau ere horrelakoa da. Gora bera askorekin. Momentu konkretu batean behan gaude, eta segituan goian jartzen gara. Eta denborak eta agitateek frogatzen dabe, ez dagoela hemen esonik, ez da txarrik ere. Momentu baten adibide edo esenplu izan diran herriak, beste une baten sufritu egiten dabe. Danak, salbuespenik barik, Alemaniak, Estatu Batuak, Frantziak, Erresuma Batuak, eta noski, guk ere. Formula magikorik ez dauka inork, momentuz ez dagoelako horrelakorik. Insisto, no hay ni buenos ni malos. Y lo mismo entre las personas. Es hora de romper esa búsqueda permanente de culpables, esa obsesión por colocar a alguien en el centro de la diana. Eso ni es salvo ni es constructivo. Esa es nuestra peor versión como sociedad. Además, es una versión falsa, una versión que no nos representa. Lo creo y lo defiendo con firmeza. La inmensa mayoría no somos así, no nos comportamos así. Puede que algunos necesiten abonar y trasladar diariamente esa imagen distorsionada, pero repito, no somos esas, no somos esos. Somos una sociedad que atraviesa por primera vez una pandemia de esta magnitud, que aprende según pasa y que en la inmensa mayoría de los casos, se comporta como exige el momento. Lo mismo digo de nuestros chavales y chavalas, especialmente tras los gravísimos episodios que hemos vivido. Rompo una lanza en favor de nuestra juventud. En Vizcaya tenemos 300.000 personas menores de 30 años. Tantas como para llenar 6 veces San Mamés, 6 veces. Las excepciones no representan ni califican a todas esas 300.000 personas jóvenes. Y quiero hablar también del suceso de Amorebieta.
Ante todo, nuestro ánimo y solidaridad con la víctima y su familia. Es verdad que participaron jóvenes en la agresión, al parecer miembros de una banda violenta, pero también es verdad que en las concentraciones de rechazo han participado centenares de jóvenes. Señalar y culpar permanentemente a la juventud como colectivo es injusto. Las personas jóvenes también han sufrido y están sufriendo esta pandemia y han demostrado tener cintura. ¿Que hay excepciones? Sí, como el resto de la sociedad. Y como el resto de la sociedad, todo el peso de la justicia, todo. Y más respeto mutuo, porque con más respeto nos irá sin duda mejor a todas y a todos. Una sociedad es la suma de sus personas, personas que aquí al menos en la inmensa mayoría de los casos están haciendo todo lo que está en su mano. Y lo mismo también pasa en las instituciones. Actuamos lo mejor que sabemos y podemos. También lo estamos dando todo, con errores incluidos, por supuesto. Y pongo solo tres ejemplos concretos. El primero, la capacidad de ofrecer soluciones a los problemas. La vacunación avanza y es la única certeza que tenemos contra el virus. Pero también tenemos que cuidar y cuidarnos la economía. Hemos hecho mucho y vamos a hacer más. La relación de medidas que hemos desplegado este último año es increíble por cantidad y también por su calidad. Increíble, pero cierta. Y decía que vamos a hacer más. Vamos a aprobar nuevas medidas fiscales este mismo año. Medidas para impulsar el emprendimiento, el talento, la generación de actividad económica y el empleo. Medidas para impulsar la formación y la igualdad. Medidas para facilitar la recuperación. Para volver a colocarnos en la buena situación en la que estábamos antes del COVID. Medidas para mantener la calidad de vida y el bienestar de Vizcaya. Este nuevo paquete ya se encuentra en exposición pública y esperamos aprobarlo en las Juntas Generales en diciembre, acelerando al máximo los plazos legales para su aprobación. Y con un único objetivo, potenciar la recuperación económica y el empleo en Vizcaya tras esta pandemia. Urtea amaitu orduko zerga arau berriak onartuko doguz. Ekintzailetza, talentua eta lana zein jarduera ekonomiko sustatzeko neurriak. Baita bardintasuna zein formakuntza. Gure berreskuratzea indartu behar dugu. Guzti honekin Bizkaitarren bizikalitatea eta ongizatea indartuko doguz. Bigarren adibidea, guztiontzak onak diran akordiotara iristeko daukagun gaitasuna. Adostea, akordioak heltzea, aurrera egitea da. Eta herri honek aurrera egiten dau akordioak lortzen dakielako. Eta akordioak egiten badaki, alkar ulertzeko arduradun politikoak daukazalako. Baina bakoitza bere tokian, dagokion alorrean, bere kompetentzipeko gaietan. Hau ere, ezinbestekoa da. Bakoitzak berea. Eta adosteko daukagun gaitasunaren azken adibidea, atzo bertan eduki gendun Madrilen. Distantzira egiten diren salmenten beza eta itundutako beste zergabiak hemen batuko doguz. Beraz, diru guzti hori hemen ere inbertituko dugu. Beste eredu garrantzitsu bat, dakizuenez, ekarpen legea izan zen. Herri honen etorkizunerako ezinbesteko legea. Y tercero, el compromiso y el rigor de los cargos públicos. Me refiero sí a la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, una sentencia contundente que hace justicia, que espero que ponga fin a un espectáculo incalificable, pero que, por desgracia, no repara el injusto e innecesario daño causado a unas personas inocentes. Al diputado, al personal técnico y también a toda la institución, a la propia Diputación. Unas personas que solo habían actuado con rigor y profesionalidad. Unas personas a quienes se ha maltratado con tanta hazaña como irresponsabilidad. Todavía no he escuchado a nadie pedir perdón, ni siquiera una disculpa. Ese silencio no evita una responsabilidad que acompañará siempre a sus autores. La responsabilidad de causar un daño injusto a personas inocentes. Creo que la gravedad del fondo exige una reflexión profunda a todos los agentes sociales, a todos. No vale todo, no vale todo. Y en medio de todo esto, o precisamente por todo esto. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que siguen dando lo mejor de sí mismas al servicio de las demás desde un cargo público. Mi agradecimiento especial al equipo de la Diputación Foral de Vizcaya que tengo el honor y la responsabilidad de liderar. Eta hemendik diotsuet,
Eskerrik asko, bihotzez, guztioi. Termino mirando por la ventana de nuevo, deseando que ojalá pronto veamos el sol, en todos los sentidos, deseando que podáis disfrutar de unas merecidas vacaciones, recuperando fuerzas y recuperando la ilusión por un futuro que afrontamos con toda nuestra energía e iniciativa, con unas previsiones económicas positivas para la recuperación económica y el empleo, con el compromiso de esta institución de seguir empeñados en poner todo lo que está en nuestras manos por esa recuperación, con proyectos y trabajo, con mucho trabajo, y con las ganas de hacerlo muy bien, y con el compromiso, el gran compromiso, de seguir trabajando a tope, juntas y juntos, por dejar una Vizcaya mejor para las siguientes generaciones. Buen verano, por tanto, a todas y todos, disfrutad mucho, con responsabilidad, y ojalá que el próximo año, el próximo San Ignacio, podamos vernos y podamos celebrarlo como se merece. Uda ona eduki beraz, eta datorren San Ignazioetan seguru hemen berriro ikusiko garela. Eskerrik asko, eta aurrera Bizkaia.